Tengan muy buenas tardes a todos los señores participantes del curso Supervisión y Fiscalización de Obras. Hoy en este evento vamos a tratar la segunda parte de los estudios de caso, pero como siempre la pregunta de rigor, ¿cómo nos decepcionan el audio y las imágenes en sus pantallas? Desearíamos una confirmación de parte de los participantes. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos acaban de confirmar que están recibiendo. Vamos a tratar el caso de mejoramiento de barrios. Este hecho se dio en el gobierno autónomo municipal de Yayagua, norte de Potosí. La temática trata de lo siguiente. Se suscribe el contrato de construcción, mejoramiento de barrios de 3 barrios, Sacamarca, Vanguardia y Villarruel, del Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua, norte de Potosí. Y este contrato se suscribe con las empresas Urquizu SRL y con Aixempro en la ejecución del proyecto, ejecución física. Y las empresas Gerenza SRL AIR en la supervisión. Y la entidad financiera Fondo Nacional de Desarrollo Regional, respectivamente, y cuyos montos son los siguientes. Podemos observar una tabla donde tenemos aquí los 3 proyectos, los 3 barrios, Sacamarca, Vanguardia, Villarruel. Sus montos bastante fuertes, Sacamarca supera los 10 millones, Vanguardia cuando no supera los 8 millones y el más pequeño Villarruel supera los 3 millones de bolivianos. Y el plazo de ejecución de obras son 300 días y 240 días calendario respectivamente. Ahora, indican, habiéndose emitido la orden de proceder de obras en fecha 31 de diciembre del año 2013, en época de lluvias, durante los meses de enero, febrero y parte de marzo, cayó una lluvia persistente en la ciudad de Yayagua. Y aquí nos indican, por ese motivo fue muy lenta la movilización de las empresas constructoras, había falta del personal técnico, cuando no de maquinaria y equipo pesado, asimismo la metodología constructiva, faltaban muchos insumos como por ejemplo cemento, madera, agregados, y cuando no cuadrillas de obreros, frentes de trabajo en los distintos componentes. El programa de mejoramiento de barrios tiene como objetivo general mejorar las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos del país, en áreas urbanas y periurbanas, a través de proyectos integrales de mejoramiento de barrios. Es así que el programa está orientado al financiamiento de la inversión en obras de infraestructura básica y social en 2 subcomponentes: subcomponente físico y subcomponente desarrollo comunitario y regularización del derecho propietario. Tal vez aquí hacer un breve comentario. Hoy en día los proyectos grandes tienen el famoso DESCOM, Desarrollo Comunitario. Proyecto que cuenta con el desarrollo comunitario generalmente es un proyecto exitoso. Más adelante vamos a comentar en qué consiste el DESCOM. Además, el subcomponente físico está dirigido, decíamos, a mejorar la infraestructura urbana de los barrios y comprende muchas obras civiles, por ejemplo, agua potable, alcantarillado sanitario, mejoramiento vial, redes de electricidad y alumbrado público, cuando no, módulos sanitarios. Otro pequeño comentario. Los módulos sanitarios se refieren a la provisión de los artefactos sanitarios que tiene un baño común y corriente, es decir, inodoro, lavamanos, ducha e inclusive lavandería. Está inmerso dentro de este proyecto. Y la única condición para lograr la dotación de estos artefactos es que el beneficiario, el usuario, construya un ambiente físico de acuerdo a los planos que se les ha facilitado y
Beneficiario que tenga concluido su obra física, tanto piso, paredes, puerta, ventanas, cubierta, entonces se hace factible a la dotación de estos tres artefactos: inodoro, lavamanos, ducha Lorenzetti, más una lavandería. Es decir, ¿y esto por qué se ha hecho? Porque de las experiencias pasadas, por ejemplo, Chayapata, se hizo un proyecto grandioso de agua potable y alcantarillado, costo $1,500,000, agua y alcantarillado. El proyecto de agua no hubo mayor problema, los beneficiarios ya lo utilizaron en cuanto se hizo la entrega definitiva de la obra. Pero en el proyecto de alcantarillado, si bien se dejó las cámaras respectivas en las aceras en cada vivienda, donde el beneficiario únicamente lo que tenía que hacer es construir su unidad de baño y conectarse a esta cámara que estaba al frente de sus viviendas en la acera. Pasaron los años, luego de 2, 3 años prácticamente, apenas el 3% se habían conectado. Y esto fue una sorpresa. Indicaban los especialistas, hemos enterrado dinero con el alcantarillado sanitario. Muy pocos beneficiarios lo están utilizando. ¿Cuáles son los motivos? Y de esa manera apareció la situación de los módulos sanitarios. Beneficiario que construya su unidad de baño desde el piso, paredes, cubierta, puertas, ventanas, entonces hace accesible a la dotación de los siguientes artefactos en forma gratuita y está dentro del proyecto: inodoro, lavamanos, ducha Lorenzetti, más una lavandería. Luego también el proyecto está el equipamiento social. Cuando decimos equipamiento social nos referimos a las casas comunales, a las canchas polifuncionales y, cuando no, la protección ambiental. ¿Qué más nos dice la temática de esta situación? Además, el subcomponente de SCOM comprende primero educación sanitaria y ambiental. Si bien vamos a dotarles de agua y alcantarillado, hay que socializar con los beneficiarios cómo utilizar el agua, cómo utilizar el inodoro en lo que respecta al alcantarillado sanitario. Además, el DESCOM comprende la capacitación a las organizaciones comunitarias en el manejo de los servicios básicos, en el manejo de las casas comunales, de las organizaciones vecinales y asistencia técnica y financiamiento de gastos. Ahora bien, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una entidad que está situada en la ciudad de La Paz y trabaja precisamente con gobernaciones, con municipios grandes y medianos. Y el FNDR, evidentemente, es el mejor pagador, puesto que a la presentación de la planilla de avance de obras aprobado, tanto por la supervisión y la fiscalización, el pago correspondiente se efectiviza en 24 horas. Es decir, es bien tácito, rápido. Sin embargo, efectuada la evaluación físico-financiera de este proyecto de mejoramiento de barrios, faltando escasamente 60 días calendario para la conclusión del plazo de ejecución, el promedio de las 3 empresas apenas se había aproximado al 40% de la ejecución de obras. Es decir, a pesar de tener una entidad financiadora que nos cancela puntualmente la planilla de avance de obras, las empresas se habían atrasado tanto que faltando 2 meses apenas habían ejecutado el 40% de las obras. Y aquí vienen las preguntas orientadoras. Sigamos. Para empezar, nos pregunta, ¿cuál es su comentario sobre la baja ejecución físico-financiero? Faltando escasamente 60 días para la conclusión del plazo. En lo físico apenas se había alcanzado el 40%. ¿Será que en 60 días concluyan el proyecto? Otra pregunta que nos hacen es, a pesar de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es puntual en sus pagos, ¿a qué se puede atribuir el incumplimiento por parte de las empresas constructoras con la ejecución de obras?
Aquí quiero hacer un comentario. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una entidad intermedia. La financiadora acá es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el ente sujeto de crédito es precisamente el Estado Plurinacional de Bolivia, que a través de esta institución, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es que, ¿qué les digo yo?, facilita la ejecución de proyectos en el tema económico-financiero. Luego nos hacen otra pregunta. ¿Adjudicar al precio evaluado más bajo será suficiente en obras civiles? ¿Por qué existe tanto retraso a pesar de que la entidad financiadora es puntual en sus pagos? Nos hacen también otra pregunta. En nuestro criterio técnico, ¿será factible aplicar multas intermedias por incumplimiento en la ejecución de obras? Las multas generalmente se dan a la finalización, es decir, al cumplimiento del plazo de ejecución. Hemos visto plazos de ejecución de 300 días calendario. Si incumplieran a ese plazo, ahí se hacen pasibles a multas. Desde un 10 hasta un 20% de incumplimiento, prácticamente ahí hasta se puede resolver el contrato. Pero eso se aplica al final. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros aplicamos multas intermedias? Lamentablemente, las normativas básicas del sistema de administración de bienes y servicios no contemplan este aspecto, pero habría que hacer la consulta a la entidad matriz, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, si existe esa posibilidad. ¿Y eso para qué? Para controlar a las empresas y que cumplan con los plazos de ejecución de obras. Y la última pregunta, nos dicen, en su criterio técnico, la supervisión y la fiscalización de obras es determinante. ¿Por qué? Explique. Y vamos a desglosar un poquito ahora en qué consiste estos proyectos. Sigamos mostrando, por favor, los enunciados. Sigamos con los enunciados, por favor. Y aquí está. Sigamos, por favor. Ahí tenemos en qué consiste. Aquí está el famoso FNDR. Actividad, mejoramiento de barrio, zona 11 Sacamarca, Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua. Sujeto de financiamiento evidente es el GAM Yayagua. El alcance, mejoramiento del barrio, zona 11 Sacamarca. Observemos, mejoramiento vial, más de 4.000 metros cuadrados de loseta, más de 900 metros lineales de cordones y de cunetas. En agua potable, más de 8.000 metros lineales de tubería en diferentes diámetros y 76 conexiones domiciliarias. En alcantarillado sanitario, más de 7.000 metros lineales, 7 kilómetros de tubería en diferentes diámetros, 576 conexiones domiciliarias y, ojo, una planta de tratamiento que incluya cámara séptica, lecho de secado de lodos y un campo de infiltración, además de las cámaras de inspección respectivas. ¿En qué más consiste este proyecto? Además, un paso de quebrada en módulos sanitarios está contemplado aquí en Sacamarca, 576 módulos, y van a tener equipamiento social, un centro comunal de casi 600 metros cuadrados, una cancha polifuncional con su batería de baños y vestidores. ¿Y cuándo no el desarrollo comunitario? Es el proceso el que se implementará en 4 fases. Y además se van a regularizar el derecho propietario a través de 180 folios reales. Como son barrios algunos barrios muy pobres, llega al extremo de que cuando hablamos con los beneficiarios, nos comenta una beneficiaria que no tiene planos de su predio. ¿Y cómo fue posible que usted se hizo propietaria de este área de terreno? Y nos dice, hace muchos años simplemente levanté 4 paredes y nadie me dijo nada y bueno, y de ahí quedó la vivienda. Entonces, ahí entra la regularización de derechos propietarios a través de 180 folios reales que lo va a hacer el Descom. El programa de financiamiento, como les decía, viene a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que hace el BID es prestar al Estado Plurinacional de Bolivia un monto de dinero, pero no es gratis, es como cualquier banco.
Debemos pagar intereses y además amortizar. Pero ese monto para mejoramiento de barrios es prácticamente a fondo perdido. ¿Qué significa? Es un regalo y eso no debemos desaprovechar. Y esta es la estructura de financiamiento. La transferencia del programa para este proyecto, observen, está evaluada en más de $1,500,000. Es un proyecto grande. Solamente un barrio se ha hecho la transferencia del programa BIT, más de $1,500,000 americanos. Veamos el otro barrio. El otro barrio, en el gobierno autónomo municipal de Yayagua, se denomina Vanguardia y comprende lo mismo: mejoramiento vial, más de 4,000 losetas, 741 metros lineales de cordones, cunetas, cuando no, más de 8 kilómetros de tubería, 310 conexiones, en alcantarillado sanitario, más de 5 kilómetros de extensión de colectores. Asimismo, podemos observar, por ejemplo, aquí, otra temática de los módulos sanitarios, 255 módulos. Van a tener un centro comunal en 533 metros cuadrados, una cancha polifuncional con su batería de baños. Van a disponer para una electrificación y alumbrado público. Interesante, provisión e instalación de un trafo de 120 kVA de 50 Hz, 85 postes y luminarias de alumbrado público, además de 38 instalaciones domiciliares monofásicas. Fabuloso. Desarrollo comunitario está programado para 14 meses. Además, se va a regularizar a través del DESCOMP 123 folios. ¿Quién lo financia? Otra vez, el Banco Interamericano de Desarrollo, y su estructura de financiamiento es la siguiente. Para este proyecto se va a disponer una transferencia de más de $1,000,000. Más de $1,000,000. Y viene el tercer proyecto. Este se trata del campamento Villarruel, es el más pequeño. Evidentemente tiene mejoramiento vial, más de 1,640 metros cuadrados de losetas, 213 metros lineales de cordones cunetas. Se le va a colocar un trafo transformador, cuando no, colectores sanitarios, una cantidad de 843 metros lineales, 168 conexiones domiciliarias, 168 módulos, equipamiento social, va a tener un centro comunal con su batería de baños. Todo esto se lo va a hacer en 12 meses a través del DESCOM, y además la regularización del derecho propietario de 96 folios reales. ¿Quién lo financia? El Banco Interamericano de Desarrollo. Su estructura de costos, vamos a ver, por favor, compañera, lo último. Entonces, prácticamente $486,000 americanos, casi $500,000. Si sumamos los tres proyectos, tranquilamente superamos un poco más de los $3,000,000. Es interesante, entonces, el proyecto de mejoramiento de barrios. Ahora, vamos a ir a la solución del problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que podemos mejorar nosotros al futuro? Entonces, hemos acudido. En ese momento yo fungía como seguidor de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y yo entré después de 3 meses. De ninguna manera es excusa. Antes que yo había otro funcionario. Entonces, las cosas parece que no andaban bien. Y de esa manera fungí de seguidor de proyectos. Había una fiscalización. ¿Quién lo hacía? El gobierno autónomo municipal de Yayagua. Había una supervisión, ahí está la supervisión, gerencias y ERE, 2 empresas. Y había las empresas constructoras, ahí están las empresas constructoras que mencionamos, son 2. Ahora, ¿cómo describir? Es decir, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a la presentación de la planilla de avance de obras, no los cancela en 24 horas. Y pese a esa ventaja, las empresas constructoras no están cumpliendo con el avance físico. Entonces,
Si yo no sé dónde está el mal, no lo puedo solucionar. Y aquí aplicamos una metodología de un japonés de apellido Dusan, y él habla de los famosos mapas mentales. Se refiere más o menos a gráficos. Es decir, yo como seguidor de proyecto estaba súper preocupado. Me pagaban un buen sueldo. La misión mía era llevar planillas gordas. ¿Eso qué significa? De cada proyecto, básicamente debía llevar yo 1 millón de bolivianos mes. Pero sumados de los 3 proyectos, apenas estoy llevando una planilla de 700.000 bolivianos, ni 1 millón. Y ahí me llamaba la atención el FNDR. ¿Qué pasa, señor seguidor de proyectos? ¿A qué se debe la baja ejecución físico-financiera? Pese a que hay tantas ventajas en el FNDR. Y aquí aplicamos los famosos mapas mentales. Si yo no sé dónde está el mal, no lo puedo solucionar. Y hemos detectado 3 problemas. Primero, los problemas climáticos. Enseguida lo vamos a describir. Detectamos problemas técnicos. Y como si fuera poco, problemas sociales. Y estos 3 problemas son los causantes de la baja ejecución físico-financiera. Pero aquí estamos involucrados muchos: fiscalización, supervisión y empresas contratistas. A grandes males, grandes soluciones. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Y sale aquí, las técnicas de solución. Pero veamos el primer problema. Problemas climáticos. Muy bien. El tema es el siguiente. No sé por qué extraña razón, me dicen también otros colegas, me confirman, ¿por qué tenemos que dar la orden de proceder en época de lluvias? Existe una manía de dar la orden de proceder en época de lluvias. Eso es complicadísimo, inaudito, malo, porque en época de lluvias la movilización va a ser tardía, tanto de recursos humanos como de maquinaria y equipo pesado liviano. Y para este proyecto se vinieron las 2 empresas ejecutoras de la ciudad de Santa Cruz. Están cambiando hasta de ámbito, de un clima caluroso a un clima frígido como es Yayagua, el norte de Potosí. Entonces, existe esa manía de dar la orden de proceder justo en época de lluvias. Se trata de sistemas de agua alcantarillado. Vamos a excavar zanjas. ¿Se podrá excavar en época de lluvias? Y prácticamente 2 meses y medio llovió en Yayagua. Al excavar zanjas, tenemos que hacer antes la topografía, provisión tendido de tubería, la cama de arena, compactado, rellenado, y se lo podrá hacer en época de lluvias. Entonces, una mala palabra, dar orden de proceder en época de lluvias. Y seguimos cometiendo el mismo error. Entonces, uno de los problemas fue precisamente el climático. No sé por qué circunstancias se dio la orden de proceder un 31 de diciembre, en plena época de lluvias. Las obras civiles se los hacen en época de estiaje. Pasada la época de lluvias, estamos hablando del mes de abril, mayo, junio, julio, inclusive agosto, parte de septiembre. Pero en época de lluvias, mala palabra dar la orden de proceder, pero no sé por qué razón muchas veces se da esa orden. Veamos el otro problema, problemas técnicos. Primero, como siempre, el supervisor entra en cuanto se da la orden de proceder. ¿Y qué mejor hubiera sido que el supervisor entre un mes antes? Igual, se hace la revisión de la preinversión del proyecto a diseño final y se detectan muchas fallas. Primero, la planta de tratamiento de aguas residuales se había proyectado ya en zonas urbanizadas, donde existen viviendas. Y como seguidor de proyectos, lo primero que hago es ir al lugar de emplazamiento y hablar con el fiscal, con el supervisor y con la empresa contratista no tiene ninguna culpa. Y me dicen que evidentemente el fiscal se hizo eso por salvar el walkover. ¿En qué consiste eso? Se debía presentar al FNDR un proyecto a diseño final
No se contaba con un terreno expedito y ellos optaron por ubicar la planta de tratamiento en una zona urbanizada. Pero el problema es al futuro. ¿Acaso es fácil conseguir un predio, un área totalmente saneada para emplazar una planta de tratamiento de aguas residuales que debe cumplir con muchas características técnicas? No es fácil. Ahí va un problema. Otro problema. Ya el supervisor apenas se dio la orden de proceder, empieza a revisar el proyecto y encuentra ítems faltantes. No hay ítems en el presupuesto. Es más, la gente llega como cuentagotas. Se trasladaron de Santa Cruz a Yayago para ejecutar el proyecto y faltaba la regularización del personal técnico. Había que ajustar el cronograma de obras y estaba totalmente retrasado. Lo más grave, no había efectivo flujo de caja. Es decir, yo no sé, aquí dice otro colega un comentario, nosotros lo que se hace es, a través de las normas básicas, dar un anticipo de ley del 20%. Se ha dado el anticipo de ley, pero ¿dónde fue a parar ese dinero? No hay en la obra, no hay. Están comprándose cemento de 5 bolsas, 5 bolsas, fierro de 3 fierritos en 3 fierritos. Entonces, aquí hemos perdido el sentido de administración. Claro, lo que dicen los especialistas, reciben el dinero del anticipo del 20% y eso es para llenar otros huecos, otras deudas de otros proyectos. Entonces hemos perdido el sentido de administración. ¿Y cuándo no? Falta de maquinaria y equipo. Este proyecto de esta magnitud, 3 millones de dólares, mínimamente deberíamos contar con 2 frentes de trabajo, mínimamente. Además de maquinaria y equipo pesado, también equipo liviano, como por ejemplo volquetas, camiones cisterna, herramientas menores, pero no había. Luego, la falta de insumos. Como no hay flujo de caja, como no existía dinero contante, entonces lo que comentábamos, iban comprando en fracciones menudas, cemento, arena, madera, agregados, el fierro, etcétera, o sea, lleno de problemas técnicos. Este fue otro de los problemas que retrasó la obra para una baja ejecución físico-financiera. Entonces, primero fueron problemas climáticos, ahora son problemas técnicos. Y sobre lo mojado llovido viene el tercer problema. ¿Y cuál es el tercer problema? El tercer problema son los problemas sociales. Yayago es una ciudad urbanística, pero también minero, más minero. Entonces, en el proyecto contemplaba la construcción de una casa comunal, cuando no una cancha polifuncional, una planta de tratamiento de aguas residuales. También contemplaba regularizar el derecho propietario de los beneficiarios a través de sus planos de la vivienda y contar con títulos de propiedad. En lo social, ¿qué vi? Y esto es una llamada de atención para todos nosotros los supervisores. Yayago tiene una población conflictiva, minera. Entre los mismos vecinos de Sacamarca, por ejemplo, entre los mismos no decidían dónde debe estar ubicado la casa comunal y la cancha polifuncional. Pero nosotros ya teníamos en el diseño final. Ahí fue una debilidad del supervisor. Que unos vecinos decían abajo, otros decían la parte de arriba. Y ahí fue pasando el tiempo. Moraleja, ¿qué tenemos que hacer como supervisor? Ser taxativos. Aquí está escrito. Nos han facilitado planos constructivos a través de un contrato y un DBC. Señoras, aquí se va a emplazar la casa comunal. No lo quiere, muy bien, levantamos un acta y se elimina este ítem. Eso fue lo que faltó, toma de decisiones. Planta de tratamiento de aguas residuales se emplazó en una zona urbanizada, ya donde existen viviendas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar una nueva área y eso no es fácil. Es súper complicado buscar una nueva área porque ni la alcaldía dispone. Muchas veces hay que adquirirlo, comprarlo. Entonces, planos de la vivienda, otro conflicto con el municipio de Yayagua.
ahí que no querían ellos regularizar los planos de vivienda ni los títulos de propiedad, pese que al trabajo que estaba haciendo el DESCOM. Entonces fue tal vez falta de comunicación de que los mismos funcionarios de la alcaldía, porque este proyecto es para la alcaldía, el beneficiario final es el gobierno autónomo de Yayagua, pero no lo entendían así. Hasta que al final les convocamos una reunión conjunta y ahí recién se ubicaron de que evidentemente debían ser más tolerantes para que el proyecto marche. Entonces, 3 problemas ocasionaron la baja ejecución físico-financiera: problemas climáticos, problemas técnicos y, cuando no, problemas sociales. El daño ya estaba hecho. Faltan escasamente 2 meses. ¿Cómo concluimos la obra? 310 calendario. Se pasó. Y faltando 2 meses, apenas hemos ejecutado el 40%. ¿Cómo lograríamos ejecutar el restante por 60% en estos 2 meses? Veamos. ¿Existen alternativas de solución? Sí, señor. A grandes males, grandes problemas, pero a costo de muchas cosas. Técnicas de solución. Aquí debemos cambiar de actitud los actores. ¿Quiénes son los actores? El fiscal, el supervisor y las empresas contratistas. En primer lugar, los fiscales del gobierno autónomo municipal de Yayagua tienen que ser parte de la solución, no parte del problema. ¿Por qué? Porque la obra ya no es típica, es atípica. Ahora sí, debemos incrementar más frentes de trabajo, mayor maquinaria y equipo pesado y liviano. Debemos reprogramar las obras. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Nos quedan 2 situaciones. Aquí, las empresas contratistas no les queda otra, deben dar de subcontrato. Tienen que caminar y caminaban con la chequera en la mano. De subcontrato, electrificación. De subcontrato, enlosetados, mejoramiento vial. Y además, se tuvo que modificar el proyecto, una modificación. Ahora, hay 3 modalidades. ¿Va a ser orden de cambio, orden de trabajo o contrato modificatorio? Por la falta de tiempo, no queda otra alternativa que contrato modificatorio. Un contrato modificatorio modifica sustancialmente el proyecto. Ejemplo, se tiene el sistema de alcantarillado. Entonces, las cámaras de inspección en el proyecto original eran de hormigón ciclópeo. Todo se construye, pero construir una cámara de inspección de hormigón ciclópeo es una obra de arte. Y como son tantas cámaras, el tiempo ya no les va a alcanzar. Entonces, a través de un contrato modificatorio, tomaron la opción de instalar cámaras prefabricadas de hormigón. Pero aquí hay que negociar el ítem, hay que negociar el precio unitario. La relación más o menos es 1:3, 1:4, entre una cámara de hormigón simple versus una cámara de hormigón prefabricado. Electrificación, hay que dar de su contrato. Se necesitan más de 15,000 losetas, hay que dar de su contrato. Si hacemos eso, se puede tener la posibilidad, la alternativa de cumplir con los plazos de ejecución. ¿Y por qué tenemos que cumplir con los plazos de ejecución? ¿Qué pasa si incumplimos? Ahí entran las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Si no cumplimos con el plazo, nos van a sacar tarjetas rojas. 3 años no nos van a dar nuevos contratos de construcción de obras. Entonces, existen penalidades. Y para salvar esas penalidades, precisamente, la obra es atípica. Ahora sí, las empresas contratistas caminaban con su chequera en la mano, dieron todo de su contrato, y su contrato no se puede dar más del 25% del total de la obra. Y al final, la pregunta del millón: ¿tuvieron utilidad? ¿Tuvieron ganancias? Yo creo que no, más bien perdieron, pero sí lograron salvar los plazos de ejecución. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. ¿Dónde es que hemos fallado los técnicos? Y la situación es la siguiente. La presencia de un supervisor
es determinante en una obra. El supervisor es la autoridad técnica máxima de una obra. El supervisor tiene que tener conocimiento, habilidad, sentido común y ética profesional y aplicar las 3 normas. Norma 1. Revisar los proyectos de infraestructura en gabinete y en lugar de emplazamiento. Norma 2. Controlar la ejecución de los proyectos de obras civiles mediante inspecciones técnicas, tanto físicas como documentales. Y la norma 3. Garantizar que la obra civil se construyó de acuerdo a las especificaciones técnicas, documentos contractuales. Pero aquí también viene una situación súper interesante. Cuando digo sentido común. Sucede en módulos sanitarios. Se trajo estos artefactos, inodoro, lavamanos, ducha y lavandería de Santa Cruz. Y como siempre en nuestro país existen bloqueos en las carreteras por conflictos sociales. Y es así que de los 2 camiones que estaban trayendo estos insumos de la ciudad de Santa Cruz, uno logra pasar el bloqueo y el otro no. Viene el gerente de la empresa contratista, me facilita el original de la factura. Y yo hablo con el supervisor y le digo, mire señor supervisor, no le pido a usted que lo pague todo, aquí está la factura original. Páguele la mitad por este conflicto social en carreteras. ¿Y acaso me entendía el supervisor? No, ver para creer. O llega todo, pagamos o nada. Y realmente necesitamos una escuela de supervisores. Y es más, este supervisor había sido graduado por excelencia en una de las universidades. Es que yo veo que el supervisor tiene que tener sentido común. Tenemos que concluir las obras en los plazos. Es decir, tenemos que trabajar en equipo y eso es lo que no podemos entender. Otra situación. ¿Por qué nos caímos con este proyecto? Porque nos faltó planificar. ¿Y qué es planificar? ¿Qué es planificación? Simplemente fijar objetivos. Y a esos objetivos asignar recursos humanos y recursos económicos y cumplirlos. ¿Qué significa eso? Que cada lunes de cada semana nos debemos sentar a la mesa fiscal, supervisión, empresas contratistas. Y ahí marcar la cancha para esa semana. ¿Qué ítems vamos a ejecutar? Y eso es lo que le faltó al supervisor. Supervisor ni se comunicaba con las empresas contratistas. Los fiscales eran del gobierno autónomo municipal de Ayayago, peor, más aislados. Entre tantas actividades que tienen, esta más se las cargaron a ellos porque eran funcionarios regulares de la alcaldía. Entonces, moraleja, aquí faltó planificación. Aquí faltó la mano del supervisor, sobre todo en sentido común, en ética profesional, en conocimiento y habilidad. Necesitamos una escuela de supervisores, necesitamos una escuela de fiscales. Entonces, no hay una asignatura en las universidades que nos enseñe cómo se debe administrar un proyecto. Y es una de nuestras falencias. Esa es la temática. Entonces, se logró salvar al final el proyecto, se ejecutó en los plazos contractuales, no en su totalidad, se hizo a través de un contrato modificatorio y las empresas se salvaron de la tarjeta roja. Pero al final, yendo ya a la parte económica financiera, las empresas tuvieron que arriesgar sus utilidades. Prácticamente perdieron, no ganaron. Y eso fue por falta de una planificación adecuada en la obra. ¿Y de qué manera fuimos a dar, digamos, en el quid de la cuestión? A través de estos famosos mapas mentales. Si yo no sé dónde está el mal, no lo puedo solucionar. Porque si yo supiera, si fuera médico, y sé que el mal del paciente A está, digamos, localizado en cierta parte de su cuerpo, ataco directamente ahí. Pero si yo no sé dónde está el mal, no lo puedo solucionar. Y esta técnica de mapas mentales nos ayudó muchísimo para ubicar precisamente el mal. Aunque lo ubicamos un poco tarde, pero tuvimos las alternativas de solución. En eso consiste el proyecto de mejoramiento de barrios. Muy bien.
Ahora vamos a tratar otro proyecto también de la vida real y es del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado, cuando no, aquí está, y lo hemos denominado así. Son los desastres causados, lo hemos denominado así, por la empresa Ameco al distrito de siglo XX, Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua, norte de Potosí. Resulta que el Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua fue el más beneficiado en mejoramiento de barrios, en servicios básicos, y es así que suscribió un contrato de construcción de alcantarillado sanitario con la subalcaldía del distrito siglo XX, con la empresa MECO, y en la ejecución del proyecto y la empresa Omega en la supervisión, y la entidad financiadora, cuando no, era el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La obra comprendía 260 viviendas con 1.500 habitantes, una longitud de entubado de los colectores sanitarios, algo más de 3 kilómetros, diámetros de colectores que y eran material cemento, iban de 6 a 8 pulgadas, el ancho de la calle 8 metros, el número de camas de hormigón ciclopio, 46 piezas, la sección de cámaras del diámetro de 1 metro y la distancia entre cámaras, y fluctuaban de 50 a 116 metros. Ahora bien, es una inspección que realiza el ente financiador Fondo Nacional de Desarrollo Regional, conjuntamente los miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua, el fiscal, el supervisor y las empresas constructoras, realizan, como quien dice, una inspección a los diferentes frentes de trabajo. ¿Y qué observan en esa inspección? ¿Qué sacan como corolario? Muchas cosas. Por ejemplo, existían varias cámaras de inspección de hormigón ciclopio inconclusas. El llenado de zanjas lo habían hecho con roca, con piedras. La excavación al interior de las viviendas es un alcantarillado convencional, no condominial, pero seguramente por la situación del proyecto se vieron obligados a intervenir al interior de las viviendas. Zanjas abiertas por doquier, con profundidad de hasta 250 metros, inconclusas. Escombros en las calles principales. Nuevamente, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el mejor pagador, ya que a la presentación de la planilla de avance de obras, aprobado por la supervisión y la fiscalización, el pago correspondiente lo realizan en 24 horas. Esa es, ¿qué les digo? Esa es una ventaja. Ahora, ¿qué pasó con la empresa MECO cuando estaba ejecutando el alcantarillado sanitario en el distrito siglo XX Gamla-Yagua? Entonces, lo que aquí dice, que hacen una evaluación físico-financiera y otra vez, faltando 60 días, calendario para la conclusión del plazo de ejecución física, otra vez, la ejecución física alcanza apenas el 40%. El 40%. Y ahora aquí nos hacen algunas preguntas como estudio de caso. En nuestro criterio técnico, ¿es necesario revisar el proyecto en gabinete y en el lugar de emplazamiento? Sí. ¿Debemos hacer el estudio de documentos del proyecto como memoria, dimensionamiento, diseños, planillas, cantidades? Sí. ¿Por qué atravesaron las viviendas? No es un alcantarillado condominial. Hechas las averiguaciones, cuando realizaron el proyecto a diseño final, no habían viviendas edificadas. Presentaron al ente financiador, les aprobaron y de pronto aparecieron ya de improviso viviendas edificadas. Entonces tal vez ahí era necesario la mano del supervisor para modificar, reformular el proyecto. Ahora, se debe hacer una comprobación en el campo de la adecuación al diseño. Por eso es necesario que el supervisor haga una inspección visual al lugar de emplazamiento y debería entrar un mes antes de la orden de proceder. Se deben identificar y corregir posibles errores o deficiencias. ¿Quién los comete esos errores? Es el consultor proyectista. Actualización y complementación del diseño. Identificar
Revisión y comprobación de los puntos de referencia en la obra, el replanteo de la red y sus diferentes elementos. Todo esto es función del supervisor de obras, siempre y cuando lograr entrar un mes antes de la orden de proceder. Ahora, aquí nos hace una pregunta muy interesante. En su criterio técnico, ¿es importante una buena planificación y la programación de obras? Sí, señor. Es súper importante planificar y programar la ejecución de los diferentes ítems de la obra. Una pregunta 3. En su criterio técnico, ¿qué opina acerca de que la planificación es iniciada con una reunión de planificación general, en la que deben participar la entidad contratante, el contratista, el supervisor y el fiscal, donde se debe realizar un análisis de la problemática a ser enfrentada y fijar concreta y claramente los objetivos del proyecto bajo los siguientes términos: producto, tiempo, costo? Estos tres elementos deben estar relacionados con términos del contrato de construcción, consultoría, especificaciones técnicas, debiendo siempre levantarse después de cada reunión un acta donde se debe rubricar. Y además, la que debe contar con las conclusiones para cada uno de los objetivos. Una vez consensuada esta acta, debe ser firmada por los participantes en señal de conformidad y compromiso de cumplimiento. Dicho de otra manera, el supervisor, conjuntamente al fiscal, debe marcar, como en el fútbol, hombre a hombre, supervisor a la empresa contratista, y hacer cumplir la programación, sobre todo la ruta crítica. Ahora, en su criterio técnico, ¿es importante realizar el análisis de riesgos laborales y el análisis de riesgos ambientales? Sí, señor. Tiene que estar escrito, sin embargo, en el documento base de contrato. En su criterio técnico, las especificaciones técnicas son una herramienta para la licitación y la gestión del proyecto, además de ser complemento a los planos y los precios unitarios. Explica, ¿y por qué? Si el supervisor de obras identifica que la obra se encuentra en alerta roja, puede darse ese caso. Este caso se da cuando cambiamos supervisores. Y eso sucedió aquí. Ya había un tercer supervisor. Ya nadie quería hacerse cargo de la obra, porque, como dice alguien, un pensador, quien comienza bien, termina bien. Quien comienza mal, termina mal. Entonces, si el supervisor identifica que la obra ya se encuentra en alerta roja, es como un enfermo. Un enfermo, cuando lo ponemos a una unidad en las salas, en los hospitales, ¿cómo se dice? Cuando ya está en las últimas. Entonces dice, si está en alerta roja, situación en la que ya no permita la sostenibilidad del proyecto, esto se identifica como proyecto enfermo. Y eso fue lo que pasó ahí. Ahora, de acuerdo, ¿qué acciones correctivas aplicaríamos si encontramos ya un proyecto en alerta roja? En alerta roja. Entonces, ahora vamos a ver la solución al presente proyecto. Vayamos. Es interesante ver esta temática. Y lo hemos denominado así: métodos de trabajo de la supervisión, el Gobierno Autónomo Municipal de Yayagua, norte de Potosí. Veamos. En primer lugar, un sistema de alcantarillado es un conjunto de tuberías denominados colectores que están en el eje de las calles, y en cada crucero está conformado por una cámara de inspección. A estos llamamos colectores prediales, y de aquí se conectan los beneficiarios. Pero también tenemos con otros componentes, como por ejemplo aquí una cámara de emisario. Aquí tenemos el emisario propiamente dicho, 7. El 9 tenemos una cámara de rejillas. Y cuando no, ahora sí es importante, el 10 es una planta de tratamiento, que puede ser un sistema de lagunas. Y luego de esa planta de tratamiento, las aguas tratadas pueden ir a dar a un río, a un riachuelo o una quebrada. Entonces, básicamente, los componentes de un sistema de alcantarillado son un conjunto de tuberías, cámaras de inspección, etc. Su misión de un sistema de alcantarillado es recolectar, transportar
y disponer las aguas servidas. Esa es su misión. Muy bien, sigamos. Aquí hay unos conceptos, hay sistemas de alcantarillado separado y combinado. Decimos separados cuando por un ducto va aguas de lluvia y por otro aguas servidas. Decimos combinado cuando por un mismo tubo van ambas aguas, residuales y aguas de lluvia. Muy bien, sigamos. Hay varios conceptos, que es un emisario, que es una terminal de limpieza, una red de alcantarillado, conjunto de colectores, secundarios, principales, interceptores. Planta de tratamiento es referido a sistemas no convencionales. Los más baratos, lagunas de estabilización. Seguimos. Ahora bien, ¿qué condiciones, qué aspectos generales debe cumplirse un sistema de alcantarillado? Tres aspectos, entre los técnicos. Para dotar un sistema de alcantarillado, la primera cosa es, debe existir continuidad en el abastecimiento de agua. Evidente, un sistema de alcantarillado sanitario trabaja con arrastre hidráulico. Otro, debe haber una oferta mínima de agua de 50 litros habitante día en época de estiaje y en domicilio, si queremos que nuestro alcantarillado trabaje. Y contar con tratamiento, puede ser primario, secundario, terciario o reuso del agua. En lo demográfico es interesante. Se debe contar con una población concentrada mayor a 1000 habitantes. La densidad mayor de 10 viviendas por manzana para que sea viable un sistema de alcantarillado. En lo social, debe existir un compromiso de la comunidad para las conexiones de instalaciones sanitarias externas e internas mayor al 80%. ¿En qué consiste el compromiso? Tiene que haber un compromiso escrito por parte de la comunidad para conectarse a la red de alcantarillado, además de un compromiso de pago de tarifas. Ahora, para la adopción de la tecnología de la planta de tratamiento de aguas residuales, se debe considerar si los usuarios están en condiciones de operarla, mantenerla mediante la EPSA local. ¿Qué es la EPSA? La entidad prestadora de servicios de agua y alcantarillado. Y es más, debemos tener el derecho propietario, dónde se va a implementar la planta de tratamiento de aguas residuales. Esos son los aspectos mínimos que se debe cumplir para un sistema de alcantarillado. Bien. Ahora veamos la siguiente situación. Edson, producto de la inspección conjunta, FND, Gobierno Autónomo Municipal, Supervisor Fiscal, Empresas Contratistas. ¿Qué se pudo advertir? Por ejemplo, escombros dejados en las calles principales. Aquí levantaron un muro de contención, pero inconcluso. Muro de contención rellenado inconcluso, escombros por doquier en las diferentes arterias del siglo XX, norte de Potosí. Otra situación, se puede ver, por ejemplo, aquí, es una fotografía espectacular. Tenemos dos colectores, evidentemente, pero encima de los colectores, fíjense, es roca. Nosotros cuando hacemos el control de la calidad en la ejecución de un sistema de alcantarillado, pedimos, y está escrito en los términos de referencia, el ensayo Proctor modificado, es decir, un ensayo de compactación. ¿Cómo podemos hacer una compactación? Es una llamada de atención seria. Aquí se nota la falta de experiencia, uno de la empresa contratista y más del supervisor de obras. ¿Qué más podemos observar? En otra fotografía, por ejemplo, se han hecho aforados, hoyos, pozos, pero inconclusos para implementar las famosas cámaras de inspección. Podemos ver, han hecho toda la excavación, seguramente llovió, y esto es muy peligroso. En una lluvia, la lámina de agua puede tapar toda la calzada y un parroquiano pasando por aquí hasta puede sufrir un accidente. Casos de colapsos, muerte, etc. Si nosotros dejamos una obra así inconclusa, mínimamente lo que teníamos que haber hecho es poner cintas de seguridad. Clavar 4 estacas y poner cintas de seguridad y señalética vertical. Peligro, fosa de 2 metros. Pero no hay señalética,
de ninguna naturaleza. Seguimos. Otra situación que podemos también advertir la siguiente. Lo que les decía, zanjas abiertas realizadas por debajo de los cimientos de las viviendas. Es un sistema de alcantarillado convencional, no condominial. El condominial puede pasar a las viviendas, ya. ¿Qué pasó aquí? Seguramente que en el proyecto original no existía esta vivienda. Y por alguna extraña razón se edificó la vivienda y bueno, el supervisor lo que podía es modificar, pero si no hubo más opción, pasaron a través de las viviendas. No se puede hacer eso en un alcantarillado convencional. Seguimos. Tenemos ahora aquí otra fotografía. Aquí, observen, tenemos aquí una zanja y es bastante profundo, 2,5 metros. Aquí está el colector y lo rellenaron de roca. Esto es mala palabra, es tarjeta roja. ¿Cómo vamos a hacer aquí los ensayos de Proctor modificado? No se puede hacer esta situación. ¿Qué pasó aquí con la empresa? ¿Dónde estaba nuestro supervisor? Es una llamada fuerte de atención. Existen protocolos que enseguida vamos a mostrarles. No se puede hacer esta situación. Bien, seguimos. Vamos a ver otra fotografía. Zanjas abiertas, observen, bastante profundas, 2,5 metros. ¿Qué falta aquí? Señalética, cintas de seguridad. ¿Qué pasa si un niño queriendo atravesar esta pequeña loma se mete ahí? Puede sufrir accidentes serios. Entonces, ¿cuál debe ser la labor del supervisor? Primero, señores, empresa contratista, van a solicitar la excavación de zanjas. Está muy bien. Lo que tiene que obrar el supervisor es de la siguiente manera. Quiero ver su material estocado, es decir, tuberías. ¿Cómo puedo yo aprobar la excavación de zanjas si la empresa contratista no tiene 1 metro de tubería? Para dar la aprobación, debo tener estocado en almacenes de la empresa mínimamente un buen stock de tuberías. Ahí sí yo puedo dar la autorización respectiva. Y además, instruirle, colocar señalética vertical, pasos para la población, además de las cintas de seguridad. Entonces, aquí faltó la mano del supervisor. La empresa, si no le instruimos, tampoco va a hacer. Entonces, aquí prácticamente faltó la mano del supervisor, que es la autoridad técnica máxima en una obra. Seguimos. Y esto es en la ejecución de esa obra. Tenemos aquí una cámara de inspección que la vaciaron muy rápidamente, pero lleno de cangrejeras. Una cámara de inspección de hormigón ciclópeo, si bien es una obra de arte, pero nos tiene que garantizar estanqueidad. Observen aquí va a haber fugas por doquier. Entonces, otra vez, faltó la mano del supervisor. Yo, supervisor, no puedo aceptar. Hay pliego de especificaciones, hay protocolos para construir una cámara de inspección. Inmediatamente a través del libro de órdenes se la podía realizar. Seguimos. Ahora vamos a ver otra fotografía súper interesante. Aquí vamos a tener pasos, si bien va a haber una cámara de inspección de hormigón ciclópeo, pero está muy cerca a una tubería de agua. ¿Qué dicen las normas? Que mínimamente debían estar distanciadas 1,5 metros la tubería de agua de la tubería de alcantarillado. Pero de cualquier manera, todavía esto se puede de alguna manera solucionar. Se puede solucionar. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver en qué consiste la secuencia constructiva de un alcantarillado sanitario. Estos son los protocolos que debemos seguir. Construir agua potable es más simple que un sistema de alcantarillado. Construir un sistema de alcantarillado es una obra de arte. Primero interviene la topografía. ¿Cuándo no? Una topografía. Y ahí sí vamos a aplicar nivelación. Luego se procede a la excavación de las zanjas. Y eso tiene que ser con maquinaria y equipo pesado. Mejor si lo podemos. Hay que pensar en los apoyos.
Eso va a depender del tipo de suelo y está escrito en el pliego de especificaciones. Luego viene la inspección de las tuberías y accesorios. En este caso del proyecto, las tuberías serán de cemento. Instalación de la tubería. La unión de las juntas, campana espiga con mortero de cemento. Hay que prever las conexiones domiciliarias, los famosos acometidas o chicotillos a 45 grados. Hoy en día el alcantarillado ha sufrido grandes modificaciones. Hoy en día utilizamos tubería PVC, SDR35. Y para las conexiones domiciliares utilizamos una silleta. Si el colector es de 6 con reducción a 4, además de alambre galvanizado y pegamento. Luego se deben hacer las pruebas de aceptación de las tuberías instaladas. Debemos hacer una prueba hidráulica. Debemos inmediatamente pensar en el relleno. Debemos pensar en un ademe o entibado, si la zanja es profunda, por ejemplo, 2,5 metros, 3 metros. Se puede desmoronar el suelo y necesitamos aquí pensar en ademes o entibados. Pueden ser metálicos o de madera. Debemos pensar en material de préstamo, si es que nos faltara. Debemos también tomar en cuenta la prueba de alineamiento, los obstáculos a vencer, las medidas de seguridad. Zanjas abiertas tiene que haber señalética y cintas de seguridad. Debemos planificar la construcción de las cámaras de inspección de hormigón ciclópeo. Necesitamos ahí piedra bolón, cuando no, mezcla, cemento, arena, agua y además las formaletas respectivas, las interconexiones, la reposición de materiales de tránsito, la remoción de escombros, materiales prefabricados, obras especiales. ¿Qué pasa con el enfangamiento de las tuberías en época de lluvia? Cambios y trabajos adicionales, tramos terminados. Y aquí viene la prueba de control de calidad. El supervisor, antes de recepcionar, lo que tiene que hacer es el control de calidad de la fabricación de las tuberías, la tubería propiamente instalada, tiene que pedir de acuerdo al pliego de especificaciones la compactación Proctor modificada al 90%, revisar los prefabricados y sobre todo las cámaras de inspección. Entonces, estos son todos los protocolos que se sigue para la construcción de una red de alcantarillado sanitario. Veamos. Y algo más. Y la metodología es a seguir la siguiente. Si son tuberías de hormigón como la que hemos visto, necesitamos un ensayo de prueba a las 3 cuchillas en laboratorio. Necesitamos pruebas de permeabilidad. Es más, una vez salvados estas pruebas, estos ensayos, debemos preparar la planilla topográfica, planos, perfiles. ¿Quién los revisa? La supervisión. ¿Quién prepara? La entidad contratista. Si aprueba esa planilla topográfica, entonces se autoriza las excavaciones. Se procede al tendido de las tuberías. Se hace la nivelación topográfica, verifica en forma conjunta, contratista, supervisión. ¿Qué más? Seguimos. Se aprueba, entonces se procede con la prueba hidráulica o prueba hidrostática, que les explicamos más adelante. Aprueba la prueba hidráulica, entonces se da la instrucción para tapar con tierra cernida, se compacta con un pisón cada 30 centímetros encima de la clave del tubo. Luego viene la tierra común compactada ya con una vibrocompactadora de martillo desde una altura de 75 centímetros encima de la clave del tubo. Luego ahí lo que se hace es tomar muestras, se hacen las pruebas de densidad. Pasan las pruebas de densidad, ahí concluye todos los protocolos para instalación de los colectores al interior de una zanja. Como se puede ver, hemos hablado de topografía. Hemos hablado de ensayos de suelo como el Proctor modificado. Hemos hablado de las pruebas de permeabilidad. Entonces, existen protocolos. Continuamos. Ahora, ¿qué pruebas de control de calidad debemos efectuar? Por ejemplo, las principales pruebas que se realizan en los componentes de un alcantarillado son: en la fabricación de tuberías, hay tubos de hormigón y hay tubos de PVC.
Hoy en día todo es PVC, antes todavía hormigón. Si es hormigón, se hace la prueba de agregados, las resistencias del tubo terminado, la absorción, la permeabilidad. Y si son tubos PVC, se pide una certificación del IFNORCA, Instituto Boliviano de Normas, tiene que venir con su certificación. ¿Qué hacemos para controlar las líneas de la tubería instalada? Para eso debemos hacer pruebas hidráulicas o la de humo, pruebas de alineamiento y pruebas de infiltración, que vamos a comentar más adelante. Pruebas de control de calidad. El relleno. Debemos hacer pruebas de compactación. En los materiales prefabricados, la resistencia del concreto. En las cámaras de inspección, estanqueidad, es decir, que no tengan fugas. ¿Para qué sirve una cámara de inspección? Sirve para agarrar dos o más colectores que confluyen. Pero fundamentalmente una cámara de inspección hay de diferentes alturas. También es necesario para hacer el mantenimiento preventivo e incluso correctivos. Es a través de las cámaras de inspección que nosotros debemos insertar varillas para, ¿qué les digo yo? Destapar los colectores atorados. Eso lo hacemos para hacer un mantenimiento preventivo y correctivo a través de las cámaras de inspección, además de ofrecer una estanqueidad. Seguimos. Ahora, ¿en qué consiste una prueba hidráulica? Entonces, aquí tengo un tubo donde en un extremo coloco un tapón. Teniendo entubado y tendido la tubería en todo el tramo, se procederá al tapado de sus dos extremos de conexiones, aguas arriba y aguas abajo. Seguidamente se cargará con agua dejando una altura H, esta altura, entre el nivel del agua y la rasante de la tubería, como se muestra en la figura. La próxima, por favor. Ahora, esa altura H se mide desde el nivel de agua hasta la rasante de la tubería. Esta variación mayormente debe ser más o menos 1 centímetro y el tiempo de prueba debe ser más bien entre 3 a 4 horas. Es decir, en un tiempo de 3 a 4 horas, esa altura no debe ser mayor a 1 centímetro, dependiendo de la supervisión. Se debe tapar la rasante con nylon durante el tiempo de la prueba y evitar problemas. Ahora, la aprobación de la prueba hidráulica se da cuando existe un desnivel de medio centímetro como máximo. Más de lo previsto será rechazado. ¿Dónde está escrito esto? En el pliego de especificaciones técnicas y está en el documento base de contrato que nos van a facilitar con más sus planos constructivos. Pasa esta prueba hidráulica, recién procedemos a pagar. Excavación, antes topografía, replanteo, excavación, provisión de tubería, la cama, después son 6, 7 ítems. Si no cumple esta prueba hidráulica, no podemos cancelar. Y eso es lo que sucedió en el mejoramiento de barrios. Llegaron a época de lluvia, excavaron, tendieron la cama con gravilla, colocaron las tuberías de PVC y no hubo opción de hacer la prueba hidráulica porque estaba lloviendo torrencialmente, lo taparon. Y quedó la empresa en hacer las pruebas hidráulicas una vez que pasen las lluvias. Cuando pasaron las lluvias, hicimos esta prueba hidráulica increíble, increíble. Apenas el 30% cumplió con la prueba hidráulica, el 70% no. ¿Y qué pasó? Los rechazamos. Imagínense, volver a excavar maquinaria, equipo, sacar las tuberías, volver a armar la cama, la provisión de tubería, relleno, compactado, es un dineral. Y ahí tenía cerca a 300.000 bolivianos que no querían rehacer la empresa. ¿Y qué encontramos? Unión campana espiga con anilla de goma, las anillas mordidas. Los tubos tenían la forma de un ovoide y no de un círculo. Esas son las consecuencias que hacemos cuando nos dan la orden de proceder en época de lluvias. Entonces, la verdad que el contratista perdió. Y claro,
con lógica razón, en época de lluvias, ¿cómo vamos a hacer pruebas hidráulicas? ¿Cómo vamos a garantizar el compactado? O sea, es una locura, es una locura. Por eso decimos, el supervisor de obras es, es una tarea que exige conocimiento, habilidad, sentido común, y eso es lo que a veces no se pudo observar en este proyecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de alineamiento? Tubería instalada, se hace la famosa prueba de espejos. Aquí tenemos la tubería, una linterna y al final de la tubería un espejo. Una vez rellenada la zanja, es necesario verificar que la tubería no sufrió desplazamientos en el proceso del relleno. Para ello se alumbrará con una linterna por un extremo y con un espejo por el otro, revisando la redondez del reflejo de la luz que indicará el grado de alineamiento. ¿Qué pasa si aquí nos sale una elipse? Entonces significa que hay presión, se está deformando la tubería o está flexando. Si está bien instalado, debería darnos aproximadamente un círculo perfecto. Es la famosa prueba de los espejos. Veamos otra prueba. Ahora, vamos a hablar de la compactación del relleno. Tenemos aquí la zanja. Aquí tenemos, como quien dice, muchos lo llaman plantilla, otros cama. Y aquí está precisamente la tubería. En alcantarillado esta plantilla normalmente se lo hace con gravilla. Se hace la provisión de la tubería y después de 30 en 30 centímetros vamos compactando encima de la corona del tubo. Ya más o menos a 75 centímetros ya podemos compactar con los famosos canguritos y dejar una especie de lomo de pez. Pero muchas veces este relleno se lo extrae de la misma excavación. Lo que hacemos es zarandear. Inicialmente compactamos con estos aditamentos manuales para no, digamos, afectar a la tubería. Y eso es lo que dice aquí. Inicialmente debe llenarse los costados del tubo por tratas de espacios pequeños. El equipo mecánico no puede usarse sino que tal compactación será manualmente con estos pisones. Luego de llegar a la corona del tubo se inicia la compactación mecánica en capas de 15 a 20 centímetros. Y a partir de este momento debe contarse con el apoyo de personal de suelos para realizar las pruebas de densidad. La primera capa podrá alcanzar hasta 30 centímetros. El material compactado en días se especifica una densidad de compactación del 90% del producto modificado. Ahora, un comentario. ¿Por qué se pide el producto modificado? Y no son tan exigentes en agua potable como en alcantarillado. Porque resulta que en estas calles, avenidas, existe un tráfico vehicular intenso y hoy en día los vehículos, los motorizados han ido cambiando. Y por el efecto que más adelante vamos a comentar de impacto, es que sufrieron muchos colapsos de tuberías. Para evitar esos colapsos, ¿cómo podemos garantizarnos? A través de un ensayo de densidad, compactación al 90%, método Proctor modificado. Y enseguida vamos a ver. Ahora, ¿en qué consiste este Proctor modificado ASHTO-CITE 180D? El ensayo de compactación Proctor modificado es utilizado. ¿Para qué? Para determinar la relación que existe entre el contenido de humedad y el peso unitario de un suelo. Este método se utiliza para la capa base y subbase, como también para la última capa, la subrasante. Es de mucha importancia la realización de este ensayo, permite conocer la densidad máxima y la humedad óptima. Estos valores también se utilizarán en la obra y en los ensayos futuros, conocer CBR y para comprobar el porcentaje de compactación de las distintas capas de terraplén. Esto en el ensayo de densidad in situ. Y vamos a ir describiendo ahora en qué consiste. ¿Qué es humedad óptima y densidad máxima? Un breve repaso de mecánica de suelos. Sabemos que un suelo está formado por partículas de tamaño y forma variada. Ya, está bien. Y que entre estas partículas existen espacios intergranulares llamados vacíos,
que se hallan llenos de aire, agua o de ambos a la vez. A la operación de comprimir o apretar una masa de tierra se denomina compactación. ¿Qué ventajas tiene compactar un suelo? Primero, se establece un contacto más firme entre las partículas. Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por las de mayor tamaño. Cuando un suelo está bien compactado, aumenta su valor soporte y se hace más estable. Cuando las partículas se hallan firmemente adheridas después de la compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacíos queda reducido a un mínimo. Por lo tanto, la capacidad absorbente de agua de un suelo quedará grandemente reducida por efecto de compactación. Esas son las ventajas de una compactación. Veamos. Ahora, conclusión. Es necesario calcular la cantidad de agua, o sea, la humedad óptima, que ha de tener un suelo a fin de obtener una buena lubricación que permita al compactarlo alcanzar la mayor densidad posible. Y esta se llama densidad máxima. Aquí hay una curva característica que la conocemos del laboratorio de mecánica de suelos. Esta curva indica que hay un determinado punto para el cual la densidad es máxima. Se refiere a esta ordenada. La humedad correspondiente a este punto de densidad máxima se llama humedad óptima. Y eso es lo que se busca en carreteras y también en la compactación de zanjas de los colectores de alcantarillado sanitario. Ahora, métodos para determinar la humedad óptima y densidad máxima. Hay dos métodos, o es dinámico o es estático. En el dinámico están contemplados los métodos AASHTO, estándar T99D, o el Proctor modificado, AASHTO T180D. Y en el estático está el método de California, el famoso CBR. Bien, veamos ahora rápidamente en qué consiste. El AASHTO estándar T99D, aquí tenemos este equipo que lo utilizamos en nuestros laboratorios en las universidades, consta de un equipo de compactación, un molde de 4 pulgadas de diámetro y un martillo de 5.5 libras y un penetrómetro. Solíamos poner aquí el suelo y soltar el martinete de acuerdo a los protocolos que indica el ensayo de materiales. Bien. Ahora, ¿cómo se determina la densidad in situ? Por ejemplo, con otro método, el famoso método del cono de arena. Generalmente las empresas constructoras tienen ya su laboratorio de suelos, muchas. Entonces, la medida de la densidad de un material en el terreno tiene como base, primero, lo que hay que hacer es extraer una muestra de una capa recientemente compactada. Luego de eso debemos pesar la muestra extraída en su totalidad. Medir el volumen del hueco del que se sacó la muestra. Es el método más utilizado en la actualidad. Representa una forma indirecta de obtener el volumen del hueco. La arena que se utiliza debe ser cuarzosa, es una arena especial, limpia y secada al aire, preferiblemente de granulometría redondeada. Veamos. ¿Y qué material necesito para esto? El famoso cono de arena. Está compuesto por una válvula cilíndrica de 12.7 milímetros de abertura, con un extremo terminado en embudo y el otro ajustado a la boca de un recipiente. Tiene una placa base con orificio central. Ahora veamos, para recordar, es lo que generalmente utilizamos. Compactamos la zanja y generalmente las empresas constructoras cuentan con estos adimentos para hacer la prueba de arena. El equipo empleado para determinar la compactación del terreno mediante el uso de arena. Se hace de esta manera, existen los protocolos respectivos. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Por lo siguiente, hace muchos años, en los United States, prácticamente la ingeniería sanitaria nació en Inglaterra. Fueron los ingleses que a través del Parlamento obligaron a los municipios de ese momento a construir las alcantarillas. Entonces, la ingeniería sanitaria inicialmente nació en París, Francia, y de ahí se expandió a los otros continentes.
Y ese hacía que en los United States, en los Estados Unidos de Norteamérica, hubieron varios profesores que se dedicaron al estudio, sobre todo de las cargas en las alcantarillas. Construyeron un sistema de alcantarillado. Y como los United States fabricaron a través de Gerald Ford camiones, Inter, Ford, etc., siempre colapsaban los sistemas de alcantarillado, es decir, los colectores. Entonces, los fabricantes de tuberías llaman, convocan al profesor Anson Marston, un famoso profesor universitario, y le dicen, profesor, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque las alcantarillas soportan el peso correspondiente al material que lo cubre. El valor de esta carga, que lo denominamos carga muerta, así como las sobrecargas originadas por los vehículos denominados carga viva dinámica. Y el profesor lo que hace es a estudiar, aquí tiene una zanja, y dice B sub D es la capa vertical por metro lineal. Y eso es igual a un coeficiente de carga multiplicado por peso unitario del material y multiplicado por el ancho de la zanja elevado al cuadrado. Y aquí dice el profesor, se observa que existe un efecto importante debido al ancho, su valor incide geométricamente sobre la carga. Luego, el ancho BD debe conservarse por medio de una eficiente construcción. De esa manera le da una solución. La capa vertical por metro lineal es este coeficiente multiplicado por el peso unitario del material y por el ancho de la zanja al cuadrado. Seguimos con el profe. Es interesante, profesor. El profesor también nos dice, ¿saben qué pasa? La carga vertical que actúa sobre el colector es igual a la inversa de la longitud de la alcantarilla multiplicada por el coeficiente de la carga móvil, multiplicada por la carga máxima de la rueda del vehículo y todavía multiplicada por el factor de impacto. El efecto de su acción disminuye con la profundidad. Interesante. Seguimos. Entonces, iremos a la anterior. Es decir, como se puede observar, la construcción de un sistema de alcantarillado realmente es una obra de arte. Se sigue con muchos protocolos. Se hace desde la verificación de las tuberías hasta la compactación para evitar roturas de los colectores al paso de los camiones de alto tonelaje. Y se deben seguir protocolos de topografía, de ensayo de materiales, ensayo de mecánica de suelos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos una supervisión, lo que nosotros tenemos que hacer cumplir los supervisores es precisamente el pliego de especificaciones y los planos, prácticamente el contrato. Y el contrato es un documento que está suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y una persona que puede ser natural o jurídica. En eso consiste estos contratos administrativos. Bien. No sé si tenemos un par de minutos más, por favor. Lo que les habíamos prometido el día de ayer, las boletas truchas. Tengo un caso más de estudio que este casito más lo trataremos, es bien rápido, por favor, para que sea completo. Es un caso también de la vida real. El caso de la boleta trucha. Esto se dio en la ciudad de Oruro, zonas periurbanas. Y dice así, por el crecimiento acelerado de las urbanizaciones de nueva creación periurbanas, se lanza en el SICOES, Sistema de Contratación Estatales, un proceso de contratación para la construcción del alcantarillado sanitario fase 4, zonas periurbanas donde se adjudica la empresa constructora Harmar, logrando cobrar el anticipo de ley del 20% del monto total del contrato y corresponde a 16 millones de bolivianos, una fantasía en plata. Sin embargo, luego de instruir la orden de proceder en el libro de órdenes, la empresa Harmar incumple en la movilización a la obra, negligencia reiterada 3 veces, motivo por el cual se solicita la resolución del contrato, a requerimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, causa contratista, y es
en este proceso que la supervisión se cerciora que las boletas de garantía de la empresa Jarmar son falsas. Por ello, el Consejo Municipal anunció que iniciará un proceso contra los funcionarios ediles que estaban como responsables de la verificación de las boletas que obviaron estas observaciones por el daño económico que significa al municipio este documento trucho. El presidente del Consejo Municipal afirma lo que el Consejo realiza es revisar la documentación bajo la premisa de que al ser remitida desde el Ejecutivo y previa aprobación ya estaría gozando de legalidad. Otro concejal señala que este proceso de investigación llegará al Ministerio Público, debiendo determinar cómo se trabajó con esta boleta trucha y por qué la institución financiera emitió dicho documento. Pero además averiguar la forma en que la empresa Jarmar cobró 16 millones de bolivianos sin siquiera haber avanzado un 12% de los trabajos de alcantarillado sanitario. Y seguimos, ya que hay varias preguntas. Y dice así, en los procesos de contratación, ¿quién o quiénes constituyen los filtros de verificación a cargo de la parte ejecutiva? Estamos hablando del alcalde. Hay dos filtros. Uno de los filtros es precisamente el asesor legal de la comisión calificadora. Y esto está escrito en las normas básicas, en el artículo 37, donde dice, la unidad jurídica en cada proceso de contratación tiene como principal función revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del contrato. Pero la historia no acaba ahí. Otro filtro venimos a hacer nosotros, los supervisores. Y eso también está escrito en esta normativa SAPS. Los supervisores de obras también es su atribución revisar la legalidad de estas garantías. Entonces, en la pregunta 2, cuando nos dicen, ¿cuáles son las atribuciones responsables del supervisor de obras? Además de las que tenemos, las 3 normas, revisar proyectos, controlar la ejecución y garantizar que la obra civil se construyó de acuerdo al pliego de especificaciones, es también revisar la legalidad de las garantías. Y lamentablemente está escrito así en las normas básicas. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones y responsabilidades del Ministerio Público? Seguramente eso ya se expone a través de los trabajos de auditoría. Los trabajos de auditoría son expuestos. ¿Y cuál es la atribución de la unidad de transparencia del GAM? Las unidades de transparencia que tienen ahora los gobiernos autónomos municipales son más o menos como auditorías, las que habían antes, preventivas. Es decir, las unidades de transparencia también tienen la atribución de revisar los documentos legales que presentan las empresas. Y es como una auditoría previa. Ahora, hay otra pregunta. ¿El personal de la supervisión tiene necesidad de capacitar la ley? Sí, señor. Desde el momento en que nosotros percibimos un boliviano del Estado Plurinacional de Bolivia en forma directa o indirecta, ya estamos inmersos en la ley 1178. Y existen responsabilidades de orden civil y penal si es daño económico al Estado. Entonces, moraleja, alguien decía, en todas las carreras de ingeniería, las carreras de arquitectura y de construcciones civiles, en el último año se debería dar en forma obligatoria la ley 1178 con sus 8 sistemas. El desconocimiento de la ley no nos hace inmunes, porque cuando nos hagan auditorías, se supone que nosotros conocemos la ley 1178 como supervisores, fiscales o entidades o empresas contratistas. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo, si estoy lejos, verificar esa garantía? Me dice un colega. Yo estoy en Palos Blancos y la ciudad está lejos. Ahora, las entidades bancarias que emanan boletas ya tienen plataformas a las cuales nosotros podemos llamar y verificar la legalidad de estas garantías a la distancia.
Enhorabuena, Mar. Pero no todas las entidades bancarias, contienen estas plataformas, solamente algunas. Entonces, está escrito, son muchas las responsabilidades con las que nosotros llevamos los supervisores de obra. Necesitamos aranceles para el pago de nuestros saberes. Y esos aranceles deberían ser frente a las responsabilidades que nos pueden conllevar al futuro al supervisar una determinada obra de infraestructura civil. Ese es el mensaje. Entonces, este caso, lo que hicieron aquí, ¿cuál fue, digamos, el desenlace total? Lo que fue justicia, cogió al representante legal de la empresa, lo agarró al asesor legal de la comisión calificadora y lo más triste, ¿no? A un muchacho que había sido de profesión arquitecto, que era supervisor de este proyecto. Y el muchacho un poco acongojado decía, ¿no?, que él no conocía la ley 1178. Lamentablemente no existen las currículas de ingeniería civil, arquitectura ni construcción civiles. No hay ni como asignatura. Entonces es una debilidad que tenemos en las casas superiores de estudio. Entonces prácticamente la ley se los llevó a los tres. Y no sé hasta el día de hoy cuál habrá sido después, si lograron superar este problema o no, pero ya nos está mostrando que nosotros estamos obrando de buena fe. Cuando nosotros entramos en un proceso de contratación, esperamos la buena fe de todos, del fiscal, supervisor y de la entidad y de la empresa contratista. Es uno de los principios del sistema de administración de bienes y servicios. Muy bien. Entonces, con esto hemos querido abarcar estos tres casos de estudio. ¿Cómo andamos en el tiempo? No sé, sí, nos hemos pasado súper abundantemente. Mil disculpas acá desde La Paz, mil disculpas. Seguramente hay muchas preguntas, muchas preguntas. Nosotros les vamos a dejar, estamos grabando todas las clases, inmediatamente les voy a dejar un WhatsApp de Latinas Editores. Todo lo que les he hablado está en un libro que lo hemos sacado hace varios años, se llama Supervisión, Fiscalización de Obras e incluye un DVD. Inmediatamente a la finalización les vamos a pasar el WhatsApp respectivo. Latinos Editores me está dejando su WhatsApp. Ustedes llaman, depositan a su cuenta y les remite a su lugar de origen este libro de supervisión y fiscalización que me encantaría que lo adquieran. Ahí está todo lo que expuse en forma muy resumida en todo este espacio. Bueno, habiéndonos pasado el tiempo, nosotros les quedamos muy agradecidos por su preferencia y esperamos haber llenado algunas o muchas expectativas de los señores participantes. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.